Bendito sea Dios. Sí, vamos a orar para que el Señor me utilice y prepare cada corazón. Te amamos, Muchas Dios. gracias, Padre. Bendito y Aleluya. alabado sea. Te amamos, Dios. Tú eres santo, Dios mío. Santo, Envíanos Dios. tu Espíritu Te Santo en amamos, este Dios. momento, Te amamos. para que, Señor, podamos Gracias, Dios. abrir Gracias. el entendimiento, que el Espíritu Gracias, Santo abra el Dios. entendimiento y que esta lección, Dios mío, este estudio Aleluya. bíblico sea para crecimiento de la iglesia, Gracias, Dios. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Mira, me gustó la parte, ¿verdad? Cuando el pastor introdujo el tema del libro de Hebreos, el capítulo 1, él lo pudo esbozar completamente, el capítulo 1, presentando a Jesús como creador. Él fue que hizo el universo completo, así lo presenta al Señor Jesús. Ahora en el capítulo 2, pero antes de entrar en el capítulo 2, yo quería decir esto, que esta carta, a pesar de que dice que no tiene autor, que el autor es desconocido, por la prosa, es decir, la manera de escribir, a mí me parece que fue Pablo, yo me puedo equivocar, pero la forma como lo escribe, sí sé que fue una persona de origen hebreo quien escribió esto, porque todo lo que se dice ahí no era para ellos extraño. Las palabras que están escritas Alabado sea Dios. fue inspirada por el Espíritu Santo, indiscutiblemente, pero se escribió en principio para los judíos, para ellos fue que se escribió, en principio. Ahora la Biblia es para todo este capítulo, ¿verdad? Vamos a estudiar el capítulo 2, vamos a hablar de una salvación tan grande. José, quería hacer un comentario. Sí. Sí, en este libro, yo estaba observando porque las cosas que empezó a hablar, en este libro, Dios siempre ha querido de llamarle la atención. Dios no escribe por escribir. Amén. Dios quiere que nosotros le atendamos. Aquí todo empieza. Por tanto, es necesario que con diligencia atendamos. Dios siempre está pendiente. Es posible que este escritor, para que los que lean se pongan a estar manipulando, pero Dios no quiso que estuviera ahí. Pero veo la dedicación que Dios hace acerca de este libro. Aunque este libro es para los judíos, aquí este libro viene a presentar a Jesús como el sumo sacerdote. Amén, gloria Es a el Dios. pensamiento del libro. Sí, el hilo bíblico, voy a leer el capítulo entero y lo voy a leer rápido porque el pastor me ha dado suficiente tiempo, ¿verdad? Son 18 versículos y lo vamos a estudiar los versículos más profundos, pastor, porque lo que se sobreentiende no hay... Hay que darle mucha. Amén. No hay que darle. Si vamos a leerlo entero, el capítulo 2, el título se llama Una salvación tan grande. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas,
y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y ahí termina el capítulo, ¿verdad? Lo voy a hacer, mire, el pastor me ha dado tiempo, ¿verdad? Habrá algunos versículos que si no quedamos empantanados, pues entonces no vamos a poder terminar. Por lo tanto, cuando veamos que lo hemos entendido, seguimos con otro versículo, ¿verdad? Amén, amén. Mira, el primer versículo empieza hablando de lo que se había dicho en el capítulo 1. Cuando usted ve ese por tanto, es decir, es dándole credibilidad y dándole peso, pastor, a lo que ya anteriormente se había dicho. ¿Qué se había dicho anteriormente de Jesús? De que en el pasado Dios había hablado a través de los profetas, a los padres, pero que en los postreros tiempos habló por su Hijo Jesús, a quien constituyó heredero de todo. Aleluya. Y por cual hizo el universo. Lo presenta Jesús como creador. Ahora en el versículo 1 del capítulo 2 dice: por tanto es necesario, la palabra necesario es que hay que hacerlo. Lo que es necesario, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacerlo. Eso es necesario. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia, no con poquita, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, él está presentando a aquel que había sido profetizado como Mesías, porque eso es lo que está diciendo, que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído. En el pasado, ¿qué era lo que se había dicho? Que el Señor iba a traer un Mesías, pastor. Eso es lo que él está tratando de presentar, ¿verdad? Porque si se quedan en lo que yo digo, los adornos de las iglesias, que se quedaron el pueblo de Dios, el pueblo judío se quedó en los adornos, en los sacrificios, se quedó en las fiestas, pastor, se quedó enredado, hasta en el día de reposo se quedó enredado. Pero él está presentando a Jesús como aquel verdadero que Salvador. Sí, dice que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, es decir, que perdiendo de vista a Jesús, nos caigamos por donde no es, que deslicemos, que resbalemos. Amén. El versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, esto me costó un poco de trabajo entenderlo, pero gloria a Dios ya lo entendí. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí todos podemos participar. ¿Cómo que fue dicha por medio de los ángeles? Bueno, hay muchas citas donde los ángeles tienen intervenciones. Por ejemplo, le voy a decir, cuando él le habló a María para la concepción, fue un ángel que se le apareció, pastor. Es decir, fue la palabra de Dios, pero a través de quién? Del ángel que llevaba el mensaje. A Daniel también, en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, a Daniel le estaban dando una profecía que él no entendía. Y Dios envió un mensajero, es decir, un ángel. Sin embargo, ese ángel fue secuestrado por Satanás. Sí, porque dice que antes de que él finalizara su oración, ya Dios le había dado el mensaje, pero lo agarraron y tuvo que venir un ángel, todavía el arcángel Miguel, a rescatar
para que el mensaje le llegara a Daniel. Es decir, que los ángeles tienen, pastor, intervención. En el caso de Juan, el discípulo amado, el Apocalipsis fue un ángel que se lo pasó a Juan, la revelación, pastor. Sobre todo en este caso, la ley que Dios la dio a Moisés por medio de la intervención de los ángeles. Sí, claro. Venía del Sinaí, como dice, con llama de fuego, Ujú. de la ley, nada. Sí. Ahí estaban los ángeles también. Claro. Es decir, que ha tenido, sí, hermana. Aló también fue un ángel que fue cuando su domingo Mora. Al mismo Josué, pastor, se le aparecían, ¿verdad? Es decir, ¿de quién eres? ¿De qué? Del ejército. Porque él ni sabía. Ellos pueden tomar, cuando Dios se lo permiten, cuerpo humano, pastor, ¿verdad? Los ángeles. Sí, pues Josué no lo estaba reconociendo. Es decir, que lo que dice aquí, porque si la palabra dicha por medio, no fue por ellos, sino por medio de los ángeles, fue firme. Déjame leer este versículo. Sí. Y esta es la Deuteronomio 33. Ujú. Y esta es la bendición con la cual dio Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese. Y dijo, el Señor vino del Sinaí y de Seir, monte Seir, y les esclareció, resplandeció del monte de Parán y vino con 10 millares de ángeles, con la ley de fuego en su diestra para ellos. Bien, millares. Ustedes ven la intervención que tienen los ángeles, pero no es que nosotros adoramos los ángeles, no es eso lo que está diciendo. José, una palabra en los ángeles predicaron, eso es lo que está diciendo. Los ángeles La llevan... palabra, no, porque si dice aquí que la palabra fue firme, ellos hablaron. Sí, lo que sucede... Predicaron los ángeles. Más bien, Déjeme decir lo que yo creo. Yo Ok. le voy a dar la palabra. Ok. Pero la palabra ángelos en el griego lo que significa es mensajero. Eso es Mensajero. así que- Mensajero. Pastor, ¿era por ahí que te digo? es correcto. ¿Eh? Pero Pero- quiero recalcar que la predicación es una actividad eminentemente dada a los humanos. Gloria a Dios, así es. Ellos pueden hacer anuncios, pero la encomienda de la predicación es exclusivamente de nosotros los humanos. Los humanos, sí. Pero sí, a ellos dan anuncios, que Dios les manda a dar anuncios. En este caso, cuando la intervención de la ley por medio de los ángeles, ellos la trajeron. La trajeron. Lo que Dios le encomendó traer. Ajá. ¿Entiendes? Pero el mensajero, un ángel es un mensajero. Sin embargo, hay que recalcar que Pedro dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, Sí, exacto. que son los asuntos que Sí, estos son asuntos de nosotros. Sí. Está bien. Lo que está diciendo acá, ¿verdad? Y dice que fue firme y que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Eso no hay que profundizar mucho No. porque la desobediencia, sabemos qué es lo que trae la desobediencia, pastor. Justa retribución. El versículo 3, él empieza haciendo una pregunta a ellos, al lector, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Note usted que el autor se incluye. Es decir, ¿cómo escaparemos? Nosotros. Sí, porque el autor, pastor, aunque es desconocido, él es hebreo, Claro. el autor. Y él entiende que necesita Él salvación. entiende, sí, porque las cosas que se hablan acá, pastor, es para un público que entendía los sacrificios, que entendía la ley, que entendía todas estas cosas que ellos hacían. No le está hablando. Por eso dijo en la primera clase Ujú. que fue antes de la destrucción del templo, porque está relacionado con los sacrificios y todo lo que se hace en el templo. Claro, amén, gloria a Dios. Mira, dice, él empieza haciendo esta pregunta, ¿cómo escaparemos? Gracias, pastor, porque no lo había visto eso, la figura de que el escritor se está incluyendo él. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Él dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿por quién fue anunciada? Con el Señor. Pastor, ¿es claro eso, verdad que sí? ¿Él anunció? Anunció. Sí, dice, nos fue confirmada por los que oyeron. Es decir, que lo que el público a quienes le hablaban, pastor, esa gente eran transformados por medio de lo que el Señor le decía. Amén. Es más, todo el que tuvo contacto con el Señor Jesús, su vida fue transformada. Amén. Eso es lo que está diciendo acá, pastor, ¿verdad? Exacto. No quiero mandar más niños. Sí, dice el versículo 4, testificando, la palabra testificando es dar testimonio.
testificando Dios, es decir, Dios dando testimonio juntamente con ellos. ¿De qué manera? Con prodigio. Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Wow. Sí, hermana. Como estábamos hablando de los ángeles, que también cuando se le apareció el ángel a Balaam, que le dio la palabra en el camino, fue un ángel que le llevó la palabra y fue la palabra que le dio, ¿verdad? La palabra de Dios. Yo estoy tratando de recordar el episodio porque no quiero decir un sí si no recuerdo lo que ella... ¿Usted sabe lo que ella está tratando? el episodio tampoco. De Balaam. De Si Balaam. lo encuentra, me lo trae al estudio, ¿verdad? Pero no le puedo decir un sí por... Se le interponía en el camino. Él no lo veía, No lo veía. el animal sí lo veía. O el animal lo veía así y él se Sí. ahorillaba, pastor, que inclusive hasta chocaba con la... La valla. Sí, la valla. Yo no sé quiénes de ustedes son del Cibao. Pastor, usted es del Cibao, ¿no? Me gustaría, pero no sé de ella. Sí, él sabe lo que son las mallas. Las mallas donde que tienen espinas y esas cosas que si te tiran para la malla. Yo creo que a ese lo estaban empujando, pastor. Oiga lo que dice el próximo versículo. Es decir que esta parte dice, cuando él hace la pregunta que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada por el Señor. ¿Quién fue que anunció la salvación? Sí. El mismo Jesucristo la anunció. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Él lo está diciendo, lo estaba diciendo Jesús. Dice más, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Recuérdense que estos milagros, porque Jesús le dijo a ellos, quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre y seréis investidos de poder. Cuando el Espíritu Santo, porque aquí habla de Dios, pero en la persona del Espíritu Santo, pastor. ¿Sí o no? Es así, ¿verdad? Para que se manifiesten estos milagros, la persona tiene que estar bautizado con el Espíritu Santo. Porque él es que te dice que seréis investidos de poder. Investido es que tú no, si te invisten de poder es porque tú no lo tenías, pastor. ¿Me equivoco? Amén. Es así, ¿verdad? Aunque no podemos encasillar el que Dios hace un milagro exclusivamente a personas bautizadas por el Espíritu. Lo ¿Dónde podemos- sea? no exclusivamente, pero mayormente sí. mayormente, ¿verdad? Sí. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, porque el Evangelio no es solo palabra, pastor. Es demostración de Espíritu Santo y de poder, dice las Escrituras. Dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, que después de todas estas cosas empezó el ministerio de la gracia, pastor. Porque todos estos dones son dones excelentes, déjenme decirle, está hablando aquí de los dones, pastor. El Espíritu Santo, señales y prodigios, todas esas cosas las hace el Espíritu Santo. Amén, amén. Sí. Ahora, el próximo versículo, si alguien quiere participar, no quiero participar solo, me gusta que levanten la mano y eso sí. Vamos bien hasta ahora, ¿verdad? Dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero. Eso no necesita explicación. Los ángeles no necesitan salvación. No los sujetó, pastor, ¿verdad? Vamos a leer, ¿qué verso es? El 5. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero. ¿Cuál mundo venidero? Este mundo. El venidero no es el que no espera a nosotros cuando... No, pero otro día que está escrito allá. Sí. Este es el venidero, creo, para mí. No, el mundo venidero es la... Aquí está hablando que no le dio mayormente a los ángeles el privilegio de ser sujeto. El mundo venidero está a lo que viene. A lo que viene. Donde el mundo venidero, en el milenio, los creyentes van a tener el privilegio de reinar con Cristo. Ese es el privilegio no es de los ángeles. Eso no es de los no ángeles. está sujeto para ellos. No, no está sujeto para ellos. Dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y eso está en el Salmo 8, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Oye, qué pregunta. O el hijo del hombre para que le visites.
le hiciste un poco menor que a los ángeles. ¿A quién fue que le hizo un poco menor que a los ángeles? Es una pregunta, pastor. A Jesús. A Jesucristo. A Jesús en el aspecto de humano. En el humano. En el humano. humano. Eso, ahí era que yo quería llegar. ¿En qué aspecto era que era menor que los ángeles? El humano. En el humano. Jesús estaba limitado por la carne, pero él es Dios en toda su... Quiero leer el versículo que estaba un poquito en la versión Dios habla hoy. Sí. Versículo 5. Dios no ha puesto bajo autoridad de los ángeles. Es ese mundo futuro del cual estamos hablando. Se refiere al mundo venidero. El mundo venidero, Pero sí. no lo puso bajo los ángeles. No. Si no lo va a poner bajo Jesucristo y nosotros la iglesia. La salvación es únicamente para el ser humano, pastor. Exacto. No está para los ángeles hecha. Los ángeles buenos no necesitan salvación y los malos, esos no califican. No hay break. No hay break para ellos. Dice, ya el pastor dijo que ese que fue hecho menor, pero ese hecho es Jesús encarnado, al que se está refiriendo acá. Amén. ¿Verdad? Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Una, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste todas las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Quién fue que se lo sujetó a él? Dios. El Padre, Dios el Padre, ¿verdad? Eso lo entendemos perfectamente, pastor. Exactamente. Seguimos, ¿verdad? Seguimos. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Nada. La palabra nada, ¿qué es? Nada. Nada. Sujeto a Jesús. Sujeto a Jesús. Cuando Jesús le dijo a la mar, calla y enmudece, estaba sujeto a Jesús. Tiene que callarse. Cuando todas las cosas están sujetas, ninguna está excluida. Ninguna está incluida. Cuando él caminó, por ejemplo, Por el por el mar, sujeto a él, yo no me voy a hundir, usted quédese ahí como si fuera un cemento. O pensarlo de esa manera. O por ejemplo, que los vientos y se levantaban las olas y le dijo, calla y enmudece. Una vez se pregunta, pero ¿de dónde sacó oído? Es que están sujetas a él. Sujeta a Jesús, ¿verdad? Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Va a hablar de Jesús. Aquí, Jesús. A Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Jesús tiene que gustarle la muerte, pasarla. La palabra que gustar es Exacto. entregarse, Experimentarla con nosotros. experimentarla por nosotros. Oiga lo que dice. Ese no necesita explicación, ¿o sí? Está claro. ¿Está claro eso? Vladimir, ¿está claro? Sí. ¿O no me van siguiendo? Sí, amén. Sí, que estamos siguiendo. Dice el 10, oye, porque convenía, era necesario, era menester, Era necesario. porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, lo presenta como Vuelve a enfatizar en que todo está sujeto y creador, lo pone pastor también, ¿verdad? Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Si usted respira, si usted camina, por él. El universo está en control. En control, por él. Amén. Qué grande es nuestro Dios, ¿es verdad que sí? Dice, y por quien todas las cosas subsisten. Vamos entendiendo, está ahí. El entendimiento está claro. No sé, un breve comentario. Creo que cada rato dan los científicos, que hay un asteroide que viene que va a chocar con la Tierra, que está... Olvídese, si el Señor tiene todo eso en su control. Cuando Él diga que va, pero por más que diga que está cerca de un asteroide, tontería, Así. no va a chocar. Él está en control. Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga, eso Ante es. su juicio sobre la Sí, tierra. hermana. ¿No ve cuando la iglesia todo cuántas cosas dijo la gente, la gente cristiana, señores, dejándose agarrar del mundo, ¿verdad? Exacto. Viendo que vaciaran los supermercados porque que compraran esto, No, porque que iba estamos todo buscando puro, chavo. que iba a hacer esto. Estamos buscando Que chavo. iban a estar tocando la puerta. Pero bueno, Ahora porque Él diga, Él es el que lo va a hacer. Él es el que lo va a hacer. Ante su juicio. Pastor, Él es el que tiene el poder para conmover los cielos y Claro. todo tiene el poder Él. Oye, dice,
porque convenía. La palabra convenía, ¿qué? Es que era necesario, ¿verdad? Necesario, esa es la palabra. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Quiénes son esos hijos que van a llevar a la gloria? Nosotros los creyentes. Todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador, Él nos va a llevar ¿a dónde? A la gloria, dice. Dice, para llevar muchos hijos a la gloria. Oigan esto. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Habla del sufrimiento de Jesús acá. Ahí, eso está hablando. Eso es el sufrimiento de Jesús. Él está apuntando para que ellos vieran, pastor, porque quizás los hebreos veían al Mesías como que iba a venir un libertador, pero que no, se le había olvidado que iba a sufrir el Mesías. A nivel humano, con pompa y poder. Ellos lo veían como bien, quizás con ropa de gala y todo eso en su mente, pastor. Y dice, perfeccionarse, la palabra perfección, pastor, y eso es como hasta contraproducente. A través de la aflicción fue perfeccionado. Dice, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿De cuál ellos? Nosotros. En nosotros, vuelve, ¿verdad? Vamos bien hasta ahí. Estamos bien. ¿No quieren participar? O Sí, sea, que pastor. para Jesucristo ser nuestro Salvador y Redentor tenía necesariamente que pasar por ese padecimiento y sufrimiento para estar capacitado, ser nuestro Salvador y Redentor. ¿Cuál es el hilo bíblico acá que va siguiendo, pastor? Es que él está construyendo este hilo bíblico y remontando al lector hebreo al pasado de que era a través de sacrificios, de los sacrificios que se hacían de animales, porque él va a presentar ahora a Jesús como sumo sacerdote. Él quiere presentarlo, él lo va llevando de las aflicciones a llevar que Jesús es el sumo sacerdote. Y el sacrificio sumo. Y el sacrificio sumo, sí. Oiga lo que dice. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Aleluya. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién es ese que santifica? Y el que llama hermano. Ahora vamos a entender por qué nos llama a nosotros hermanos. ¿Por qué, pastor, nos llama hermanos? Vamos a entenderlo, dice. Diciendo, y él se refería, el autor acá, me gusta, por eso es que en mi corazón yo creo que fue Pablo, porque Pablo siempre se refería a escritos del Viejo Testamento para hacerle ver al lector el punto que él quería traer a pastor acá. Mira, dice, versículo 11, que eso está en el Salmo 22, dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Quién era que anunciaba? ¿El nombre de quién era que él anunciaba? ¿El nombre de quién él anunciaba? ¿Cómo es? Anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿El nombre de quién? De Dios. De Dios el Padre. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. ¿Quién estaba alabando a Dios? No. ¿Quién? La iglesia. No. Jesús. Jesús. Sí, porque es de él que está hablando. Él no está hablando de iglesia. Oh, sí. Él dice, te alabaré, sí. Él dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Recuerden, te alabo, Padre, creador de los cielos y la tierra. Pastor, ¿usted se recuerda de eso? De ese, donde él siempre alabando al Padre. Dice, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Dice el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Quiénes son esos los que participaron de carne y sangre? Nosotros. ¿Quién? Nosotros. Él también participó de lo mismo. ¿Quién es ese él? Participó de carne y sangre. Él. Participó de carne. Tuvo un cuerpo humano. Participó de lo mismo. Oiga, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Señor reprenda, wow. ¿Cómo es que él muriendo, pastor, vence al diablo? Mira qué cosa, ¿eh? Eso como le llaman una. ¿Cómo llama ella? Eh, No puede la palabra. Misterio, pues. En el comentario, Sí. José, Ah. no te olvides que nadie había resucitado, todos se murieron. Cuando, por eso fue, el diablo tenía la llave El imperio de la sí, de muerte. la muerte. Entonces, cuando Jesús murió, que resucitó, entonces dice que fue a predicar allá fue a predicar. A y los- le quitó la llave. Entonces, quiere decir que por medio de Jesús, todos los que murieron fueron resucitados. Le quitó la llave de Amén. Lo que dice es una paradoja. Sí. Una paradoja bíblica. Es una paradoja. Muriendo. ¿Cómo que dice el versículo? Él dice acá, oigan, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Exacto. Oigan, ¿para qué? ¿Para qué él participó de carne y sangre? ¿Para qué él tenía un cuerpo? Para destruir. Para destruir por medio de la muerte, De la muerte. él muriendo, Al que tenía el- al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Pastor, eso es increíble, sí, O sí. sea, que Satanás pensaba que matando a Jesucristo ya todo se iba a acabar. Era consumado. ¿Entiendes? Que matando a Cristo iba a tener la victoria, pero todo Sí. lo contrario. Con su muerte entonces trajo la victoria a su Amén, pueblo. gloria a Dios. Y- Pa- Se desprende que el diablo no tiene entendimiento. No, claro. Porque él se sabe la Biblia, pero no tiene entendimiento. ¿Eh? No tiene entendimiento. No tiene entendimiento. Mira que Esa palabra de entendimiento, sí. Yo lo llevo Solo del a- Espíritu yo Santo. lo llevo a aquel pañal y le digo, todo te daré si es para de él. Es como tú me digas a mi carro, Paco, si me adoras te voy a dar el carro, ese carro es mío. Eso es mío, es el diablo. Le digo a Jesús, si tú te adoras esta postra, yo te voy a dar tu esta. pero todo es de él. 15. Si fuera de él. Te queda- Él estaba dando lo que no era de él porque él vino a robar, matar y gustar. Así, así, Bueno, estamos bien, estamos bien. Cuatro te quedan. Dice, Su propio dueño. es decir, que para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Al diablo. Porque miren, hay una ley que se manifiesta en nuestros miembros, en el cuerpo, es la ley del pecado. Él se hizo pecado por nosotros para en la carne, sin él tener pecado, es como ahorcarlo dentro. Yo lo pongo así, pastor, como estrangularlo al pecado en su propia carne, pastor, porque él lo mató al pecado, pastor, ahí. Al que no conoce el pecado, por nosotros se hizo pecado. Se hizo pecado. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él, esa es la palabra. Y si lo vamos entendiendo. Amén. O estamos. No, estamos bien. ¿Cómo está está molado? Estamos volados. Está molado. Nancy, ¿cómo está todo? Estamos excelente. Excelente, ¿verdad? Dice. Y todavía nos quedan 6 minutos. Está bien, nada más me quedan Tenemos tiempo. 3 versículos, sí, dice. Cuatro. Es decir, que para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Bien. Entonces, Librar, pastor, librar, pastor, lo que yo dije, yo quería saber si estaba seguro. Eso quiere decir que Jesús le quitó la llave al diablo. Sí, claro. Ah, bueno, Claro. No, si está seguro, eso me vino bien a la mente. Eso me vino bien a la mente ahí. Como nadie. Y recuperó lo que Adán perdió. Sí. Lo recuperó. Ok, Para que- ahí está. aunque todavía cuando venga Cristo a establecer su reino ya se va a hacer completamente efectivo, pero ya tiene el poder y ya lo recuperó. Ese es el punto. El autor pone aquí al diablo como un emperador, pero malvado. El imperio de la muerte, eso es malo. Él es un dictador, Imperio. es un imperio. Es algo grande. Es algo grande, ¿verdad? Por eso se le llama la El 15 vamos. El 15, sí. Recuérdense que él le había robado el dominio a Adán Exacto. cuando Adán se lo entregó. Por el pecado, con el pecado. Por el pecado. ¿Tú entiendes? Se lo entregó por tal de falta. Bueno, esa no es la palabra. Todo se lo puso en la creación a Adán. Pero Adán por cabezón. Por estar siguiendo a Eva y el cabello de Eva y esa cosa. cabezón. ¿Eh? El que fue cabezón Bueno, fue Eva. por hacerle caso al diablo. Por hacerle caso, ¿eh? No lo daño, es verdad, es verdad. Dice, 15. ok, el 15. Nancy está desesperadita, que te veo que está apuradita. Que quiero que lo termine. ¿Cómo es la prisa? Que Sí. quedan 4. Ok. Dice, y librar, es decir, que por medio de ese sacrificio, ¿verdad? El 15 dice, y librar a todos
los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A qué era que estábamos sujetos? A servidumbre. Sujetos y agarrados, pastor, preso a servidumbre. O sea, que en otro tiempo, el temor de la muerte nos aterrorizaba. Sí, claro. Ahora entendemos que morir en Cristo es ganancia. Amén. Que si vivimos Gloria a somos de Dios. Dios, si morimos somos del Señor. Somos libres, Porque tenemos la esperanza de la resurrección. Eso. Aunque nadie se quiera morir, pero si vivimos, morimos somos del Señor. Sí. Sí, ya no estamos nerviosos. Es que Cristo clavó el acta del pecado en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. Claro. Entonces, por eso somos libres cuando venimos a los pies de Cristo, porque el que no quiere sabe que sigue ahí en tu delito y pecado. Pastor, esa palabra significó mucho, consumado es. Consumado. Claro. ¿sí? ¿Eh? El teletrato del Ahí le pasó el... Le puse la tapa al bobo, como decimos. Ahí se acabó todo, pastor, ¿verdad que sí? Telestai. Sí. Consumado es, todo está ahí. Pastor, no podía el enemigo hacer nada ya, después de eso, nada. Oiga lo que dice, que el Señor reprenda al enemigo, ¿eh? Y librar a todos, no a uno ni a dos, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El 16. La servidumbre del miedo y del temor. Sí, servidumbre que... Hermano, Jesús lo dice que nosotros no podemos servir a dos señores. No podemos. Sí, o aborrecerá uno o amarás al otro, ¿verdad? Así dicen las escrituras, pastor. Cuando uno está sujeto al enemigo, las pasiones pecaminosas en nosotros fluyen, ya tú sabes, como... Sí, hermana. Bueno, ahí cuando Dios nos hizo a nosotros con libre albedrío, ¿verdad que sí? Nos hizo a su imagen y semejanza. El mismo hombre decide dónde quiere ir. Exacto. Si usted le da legalidad al pecado, Usted es el diablo. usted sabe bien que usted le está dando legalidad, porque muchas veces creemos que algunas cosas no son pecados y le estamos dando legalidad al diablo para que entre a la vida de él. Eso es así. El creyente, Sí, uno tiene que dice... cuidar todo eso, su salvación. Él vuelve otra vez aquí a hablar de los ángeles, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿A qué ángeles se refiere ahí, pastor? Los que pecaron. A los que pecaron. Él no vino a socorrer a eso. No he caído. No, él no vino a socorrer a eso, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Cuál es la descendencia? El 16. Ok. Ya nomás nos quedan dos versículos. Sí. Es decir, que ese se entendió fácil. Él no vino a socorrer a los ángeles caídos, no. Sino a quién? A la descendencia de Abraham, decía el ser humano. José, estaban caídos los dos. Estaban caídos los ángeles y nosotros. Y él nos socorrió a nosotros. Exacto. Sí, no, pero esos son malvados, esos ángeles de demonios. Esos son malvados. Amén, amén. Dice el 17, por lo cual, oigan la razón, debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Nosotros. ¿Semejante en qué? En la carne, pastor. Exacto. Semejante a sus hermanos, para venir a ser, oigan de Jesús, misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Qué él estaba haciendo? Espiando, pastor, los pecados. O sea, la única manera era que Jesús, siendo humano, tener empatía, saber lo que sienten los humanos. Claro, dice, para espiar los pecados del pueblo, y ya el último versículo ahí, pues en cuanto él mismo padeció, oigan de Jesús, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Cada vez que somos tentados, pida a Jesús que nos... Amén. Hay que pedirlo, sí, pastor, terminamos a la misma 9, ¿verdad? No, lo hicimos bien. La gloria sea de Dios, vamos a orar y Él es nuestro sumo sacerdote, pastor, que sigue, Alabado sea sigue Dios. intercediendo, pastor, ¿verdad que sí por nosotros? Sí, claro que sí. Sí. Porque Él sigue intercediendo, porque Él mismo dice en Juan que los que son de Él, Él los tiene aquí. Amén. Usted lo dice, Sigue son intercediendo. hijos, los tengo Claro aquí que sí. en las manos. Sigue Entonces, intercediendo. Él no tiene a nosotros aquí en la mano. Él va a interceder siempre con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo creo, José, que la primera palabra del hermano se lo dio Jesús a los discípulos. Y yo no voy a... Sí, exacto, sí. Yo, pastor, Sí, solamente sí. ya no voy a llamarlos más. Sí, no hermano. Siervo. No voy a llamar sino voy a llamar hermano. Y ahí es que viene la palabra hermano. Hermano José. Bueno, está bueno. Pero Él dijo cuando le dijeron, te buscan tu madre y tus hermanos, fue. Él Ah. dijo, su hermano
y su madre. Eran los que le siguieran. Lo que hace la voluntad de Dios, esos son. Sí. A eso que él llama hermano, lo que hace la voluntad de Dios. Vamos a orar ya. Muchas gracias, Padre. Que Una adoramos lección Dios, muy enriquecedora. Muchas gracias, Señor. que damos la gloria. Yo quiero que tú le abras los ojos a los hebreos, Padre Santo. Este evangelio ha estado abierto, pero ábreselo los ojos, Señor. Quítale la venda. Protege ese pueblo, Dios mío. Guárdanos a nosotros de todo mal. Gracias por la lección de esta noche. Llévanos a nuestros hogares sanos y salvos. Y quédate con nosotros. Te amamos, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros la ofrenda. La ofrenda. Hermana, Alabado sea Dios.